Una promesa de café. Fanfic Globe. Capítulo 2. Forjando las bases. La mañana en la gran ciudad era tranquila, los pasos de los hombres caminando por las calles a sus trabajos, autos recorriendo las carreteras con velocidad ligera y entre los autos destacaba una limusina que recorría las calles para llegar frente a un edificio de grandes proporciones, saliendo el chofer para abrir la puerta, saliendo de este el heredero legítimo de los Okotsu, Yuta Okotsu, con un traje completo de color negro, bien planchado y firme sobre el cuerpo de su dueño. Hemos llegado, joven maestro, gracias, retírate y no se te olvide recogerme a las 10 de la noche, para regresar a la mansión, entendido mi señor, retirándose el chofer. Yuta observaba de pies a cabeza el imponente edificio, aquel lugar le provocaba una gran nostalgia y enojo, todo lo que había construido con esfuerzo, sudor y lágrimas, había destinado para algo tan estúpido e inútil, se avergonzaba de sí mismo, la decepción de aquel que fue antes, apretó los puños con furia, pero tomó un respiro, porque sabía que ahora tenía todo para cambiarlo todo, cambiar su destino, cambiar su vida, poder al fin disfrutar la vida que su madre había deseado para él. Adentrándose al edificio con una postura firme y segura, entrando a las instalaciones, «Sé bienvenido, chico», ante una voz profunda que reconoció Yuta, volteándose hacia la dirección de la voz, viendo a un hombre de porte firme, que irradiaba poder y firmeza, como el temple de un samurái, sonriendo levemente Yuta, la figura familiar del señor Jin, su antiguo maestro, aquel que lo había instruido para devorar al mundo, demostrando así su talento inigualable que lo catapultó a la cima, no volverá a caer. Buenos días, usted debe ser el señor Jin, aquel que me capacitara para el manejo de Kreitet. Me presento, soy Yuta Okotsu, extendiendo su mano en señal de respeto al hombre, que éste la toma con una leve sonrisa. Mi nombre es Jin Ayikawa, seré tu capacitador por órdenes de tu padre, comprendo, empecemos de una vez, asintiendo el hombre. Por aquí, joven Yuta, comenzando a caminar ambos hombres por los pasillos de la empresa, siendo vistos por los pocos empleados que aún conservaba la compañía. Llegando a la oficina, para entrar encontrándose con una oficina bastante amplia y decorada con un estilo combinado entre minimalismo y rústico, que le pareció bastante atractivo y nostálgico a Yuta, que solo sonrió para dirigirse a su escritorio, una de caoba oscura, bien tallado y ornamentos ligeros que demostraba su lujo y al mismo tiempo, el profesionalismo profundo propio de un miembro de una familia de la élite, sentándose en total calma soltando un suspiro. Muy bien, señor Jin, ¿qué tenemos para discutir? Muy bien, lo primero debemos enseñarle todos los conceptos básicos del manejo de las empresas, su constitución, áreas importantes y su control y manejo de las mismas. Entiendo, entonces empecemos. Yuta estaba calmado, él ya sabía todo temas y conocimientos sobre las empresas, al igual que del mercado. Para él esto era algo insignificante, pero para alguien que había vivido experiencias desastrosas en su vida, cada conocimiento era importante, incluso el que ya se sabía, incluso el conocimiento más insignificante podría llegar a ser un potencial para su explotación futura, y Yuta estaba dispuesto a explotar lo máximo en este mundo, recuperar a lo que le arrebataron y él lo lograra, cueste lo que cueste. Comenzando a trabajar, recibiendo su tutoría por parte del señor Jin, quien estaba apoyando a Yuta en cada aspecto, enseñándole sobre administración de recursos, humano, económico, tecnológico, aspectos de marketing de la empresa, al mismo tiempo que le contaba la historia de la empresa, su constitución, y la situación actual de la compañía. Yuta debía decirlo, su padre no tuvo piedad, la dejó a esta compañía hecha añicos y sin forma de poder ser salvada, tantos problemas que podrían atrasar sus avances, maquinaria de trabajo deficiente, productos deficientes que a duras penas lograban pasar el control de calidad, nóminas de los trabajadores atrasadas, estructuración de la empresa arruinada, fondos de la empresa en números rojos, con deuda que va aumentando con el paso del tiempo, marketing deficiente, proveedores cancelando contratos y faltas de pago, relaciones públicas deficientes, estado general, una completa mierda. De eso no cabía duda. Lo único que permitía a la compañía mantenerse en pie fue el fuerte prestigio que ésta tiene al ser uno de los contrincantes más grandes que tuvieron su familia, junto a su prestigio que alguna vez portaron como el antiguo líder del mercado tecnológico. Para Yuta eran recuerdos de aquellas noches sin dormir, tomando incalculable cantidad de tazas de café y latas de Monster, el esfuerzo transformado en un imperio que daba gala del prestigio de su apellido. Regresar a este tiempo le causaba una gran nostalgia, parándose de su escritorio para caminar hacia los grandes ventanales que poseía la oficina, para pararse frente a estos para admirar en silencio el amplio cielo anaranjado y rojizo que se cernía sobre la ciudad, respirando profundamente Yuta para después soltar el aire tranquilamente dando una sonrisa.
Finalmente, una vida nueva, un nuevo comienzo. Esta vez, no te decepcionaré, mamá, hoy es el día en que tu hijo se redime, exclamaba en su mente mirando al atardecer con una mirada llena de esperanza y un brillo en sus ojos que no podrá ser apagado, viendo cómo el sol se ocultaba lentamente para dar paso al mar de estrellas que pintaron el cielo. En ese momento la mirada de Yuta se oscureció y afiló, porque una cosa era vivir su nueva vida, pero otras son las amenazas que enfrentará. El único enemigo es la familia de su actual prometida. Un dolor completo en la vida de Yuta, la miserable familia Agito, fueron una completa basura en mi vida pasada, pasé por muchas humillaciones, tantas traiciones a mi confianza, tantos sabotajes a mi patrimonio que formé en mi vida anterior, aunque logré mantenerlo, siempre esos imbéciles de los Agito intentaban continuar viviendo a mis expensas. Después de todo son una familia de muy baja clase, aunque tuvieran dinero, esa familia no entendía el mundo al que pertenecía mi familia, trataron de meterse en los círculos de la élite, a través de mi apellido. Esos bastardos tenían algo que mi familia necesitaba, para completar un proyecto muy importante que ayudaría de gran manera a mi apellido. Debo admitir que fueron bastante astutos y con demasiada audacia para tratar de usar a mi familia como escalón, que agallas, mi padre lo sabía, no era idiota, pero lo dejo pasar, porque esa familia era útil, y seguirá siendo hasta que ya tengamos lo que deseamos. Obteniendo eso, ya no serán necesarios, y lo peor es que yo lo permití. Ya sabía que necesitaban y qué hacer para que no abusaran, todo lo permití por ser un imbécil con aquella mujer, que era miembro de esa asquerosa familia. Pero eso se termina aquí y ahora, pero no puedo lanzarme de frente a ellos, necesito poder, influencia, autoridad, liderazgo. Un nombre, para poder levantar el apellido de mi familia, para poner en el lugar que les corresponde a esa maldita familia, que me arruinó la vida. Frunciendo su ceño Yuta ante la tormenta en su mente, apoyando una mano en el ventanal para después apoyar su frente contra este, cerrando sus ojos para tomar un respiro para calmarse, poniéndose firme para arreglarse su traje, para comenzar a retirarse de su oficina. Transformación, sería la palabra correcta para poder describir sobre cómo Yuta Okkotsu, hijo primogénito, y legítimo heredero del imperio del linaje Okkotsu, ahora tenía una misión: reestructurar un antiguo líder empresarial que dominó un mercado durante años, hasta que los Okkotsu le arrebataron el trono, dejando a la compañía anteriormente corporativo, destruida hasta un punto que apenas pueda mantenerse, una señal clara de compasión y respeto por parte de los Okkotsu, dejando el control total actual, a manos del hijo primogénito y único heredero del linaje como nuevo líder de esta destrozada compañía. Estando actualmente Yuta caminando por los pasillos de la compañía con porte firme e impecable, digno de un hombre de su alcurnia, con un traje impecable de color totalmente negro, acompañado por el señor Jin a sus espaldas, con una expresión tranquila en su rostro, siendo vistos por los pocos trabajadores de la compañía que los venían con tensión en sus rostros, apenas adaptándose al nuevo ambiente impuesto por los Okkotsu, llegando a una amplia sala de reuniones, donde era esperado por las figuras más representativas de esta compañía, accionistas y directivos que estaban presentes en la reunión que fue organizada por el heredero Okkotsu. La sala de juntas del piso 42 parecía más un mausoleo que el corazón de una empresa. El antiguo corporativo, aquel gigante que durante décadas había dominado sectores enteros de logística, tecnología y manufactura de precisión, ya no conservaba el esplendor de sus mejores años. El nombre seguía grabado en acero negro sobre la pared principal, impecable, arrogante incluso, pero el brillo se había extinguido de todo lo demás. Las acciones se desplomaban desde hacía 18 meses. Las filiales más rentables habían sido absorbidas, desmanteladas o vendidas con una frialdad quirúrgica. Los bancos exigían garantías imposibles. Los acreedores apretaban. Los proveedores negociaban con el cuchillo en la garganta. Y los pocos accionistas y directivos, que aún permanecían sentados alrededor de aquella mesa de nogal, no lo hacían por lealtad, sino porque todavía no sabían si estaban asistiendo al funeral de la compañía. A su resurrección. Al fondo de la sala, la ciudad de Tokio se extendía bajo los ventanales como un océano de cristal y luces pálidas. El cielo encapotado de la tarde teñía de gris el interior, volviendo más severos los rostros de los presentes. Sentándose Yuta en la silla principal de la mesa con total calma, sin perturbarse, como si aquella compañía que pusieron en sus manos, no se estaba cayendo a pedazos a cada segundo. Caballeros.
Buenos días, lamento haberlos importunado en sus asuntos atendiendo los defectos de esta compañía que se está decayendo, así que seré breve, estamos reunidos para poner un alto a este colapso y poder salvarla, del asedio cometido por mi linaje, siendo la razón de que les pedí documentación o otros medios para poder presentar los problemas internos y externos de la compañía y poder atacar el problema de raíz, recargándose Yuta en su silla expectante ante lo que tienen que decir los presentes. Desde este momento Yuta estuvo escuchando cada problema, cada situación, cada grieta que podría ser sanada. Si el flujo de caja continúa con esta tendencia, dijo el director financiero, carraspeando antes de pasar a la siguiente diapositiva, en 11 semanas no podremos cubrir simultáneamente la deuda de corto plazo, la nómina ejecutiva y las obligaciones con los proveedores principales. Incluso si prorrogamos el vencimiento con Kansai Trust, seguiríamos necesitando una inyección inmediata de capital o una liquidación parcial de activos. Nadie respondió de inmediato. Solo se oyó el suave chasquido de un bolígrafo girando entre unos dedos largos y firmes. En la cabecera de la mesa estaba él. El nuevo presidente, el hombre al que todos observaban sin atreverse a hacerlo demasiado tiempo. Era joven para un puesto como aquel, demasiado joven para haber heredado no solo un imperio económico, sino también el peso de uno de los linajes más poderosos e influyentes de todo Japón. Un apellido cuya sola mención bastaba para abrir ministerios, cerrar mercados, derribar competidores o hacer que familias enteras midieran sus palabras. Un linaje antiguo, feroz, de esos que no solo acumulaban riqueza, sino obediencia. Vestía un traje negro impecable, sin una sola arruga, la corbata anudada con una precisión casi insultante. No había en él nada ostentoso, y sin embargo toda su presencia era una demostración de poder. La quietud de su postura no transmitía calma, sino control. Su expresión era serena, pulcra, casi elegante en exceso. Pero en sus ojos oscuros, inmóviles sobre la pantalla, había una inteligencia cortante, una lucidez despiadada que volvía a todos en la sala dolorosamente conscientes de sus propias limitaciones. Había tomado el control de la compañía 3 meses atrás. Y desde entonces, nadie había conseguido anticipar un solo movimiento suyo. 11 semanas no es un plazo, dijo al fin, con una voz baja, firme, perfectamente modulada. Es una sentencia dictada por un departamento financiero que ha pasado un año maquillando hemorragias como si fueran resfriados. El director financiero tragó saliva. Yuta deslizó la mirada hacia él. No alzó la voz. No hizo ningún gesto brusco. Precisamente por eso, la tensión en la sala se tensó como un hilo a punto de romperse. Sus informes de los últimos 2 trimestres presentan el mismo vicio estructural, continuó. Proyectan supervivencia bajo supuestos optimistas y omiten el costo reputacional de los incumplimientos contractuales. No estamos hablando solo de liquidez. Estamos hablando de credibilidad. Y la credibilidad, cuando una empresa está en fase terminal, vale más que cualquier activo en inventario. Con 2 dedos empujó hacia adelante una carpeta negra. He revisado personalmente las líneas de crédito, las cláusulas de penalización y las renegociaciones pendientes. Kansai Trust no es el problema principal. El problema es que ustedes siguen intentando salvar la forma legal de una empresa que ya no tiene estructura operativa sostenible. Eso se acabó. Un silencio espeso cayó sobre la mesa. El director de recursos humanos, una mujer de mediana edad con ojeras mal disimuladas bajo el maquillaje, se inclinó apenas hacia adelante. Presidente. Si se refiere al plan de reestructuración de personal, ya se hizo un recorte del 18% hace 4 meses. Un ajuste mayor podría desestabilizar las plantas de Saitama y Nagoya. Además, el sindicato ya ha solicitado. No hablo de despidos masivos sin criterio, la interrumpió él, sin dureza, pero sin permitir que terminara. Hablo de amputar tejido muerto y dejar de sacrificar órganos funcionales para mantener a parásitos con contratos blindados. La mujer se quedó inmóvil. Él pulsó un control remoto. La pantalla cambió. Apareció un organigrama minuciosamente segmentado por áreas, filiales, duplicidades administrativas, rendimiento por departamento y costo de mantenimiento de cada cargo ejecutivo. La empresa arrastra una deformación absurda desde hace años, dijo. 3 capas de mandos intermedios para funciones que podrían resolverse con una sola línea de supervisión. Departamentos enteros creados para justificar favores políticos y alianzas familiares del antiguo consejo. 14 asesores externos con honorarios obscenos y resultados inexistentes.
2 vicepresidencias que no producen valor, 4 gerencias regionales que duplican funciones y un comité de cumplimiento que no detectó ninguna de las irregularidades que nos llevaron al borde del colapso. Sus ojos recorrieron la mesa, uno por uno. No voy a salvar esta compañía conservando la dignidad de quienes la hundieron. El director jurídico aclaró la garganta. Las rescisiones de algunos de esos contratos podrían derivar en litigios costosos. Hay acuerdos de permanencia, indemnizaciones pactadas, cláusulas de arbitraje internacional. Ya lo sé, respondió él. Abrió otra carpeta. Esta vez, la dejó frente al jurídico. También sé que 3 de esos contratos contienen irregularidades en su aprobación, 1 incumple las políticas de conflicto de interés y 2 fueron firmados utilizando provisiones transitorias que caducaron hace 7 meses. Si litigamos, ganamos tiempo. Si negociamos, recuperamos margen. Si presionamos correctamente, ellos mismos pedirán salir con un acuerdo menor. Ya he preparado las rutas para las 3 opciones. Usted elegirá la más eficiente, no la más cómoda. El jurídico abrió la carpeta. A medida que leía, el color le abandonó el rostro. No era solo que el presidente hubiera revisado el trabajo de todos. Era que lo había hecho mejor. Más rápido. Más profundo. Y con una precisión tan despiadada que convertía la incompetencia ajena en una ofensa personal. En cuanto a proveedores, continuó, mirando ahora al director de operaciones, la dependencia del consorcio de Osaka termina hoy. Hoy. Repitió el hombre, desconcertado. Pero ellos manejan el 40% de nuestros componentes industriales. Si cortamos el vínculo sin una transición de al menos. No he dicho que vayamos a cortar el suministro. He dicho que termina la dependencia. Pulsó de nuevo el control. En pantalla aparecieron 6 nombres de proveedores alternativos, 2 nacionales, 3 surcoreanos y 1 taiwanés, junto con rutas logísticas, tiempos de entrega, márgenes de negociación y proyecciones de costo a 12 meses. Llevo 6 semanas negociando en paralelo, dijo, como si aquello fuera lo más natural del mundo. 2 de ellos aceptarán exclusividad parcial a cambio de participación preferente en nuestras nuevas líneas de producción. 1 reducirá el precio un 11% si garantizamos volumen trimestral y transferencia tecnológica limitada. El proveedor de Busan ya envió una propuesta revisada esta madrugada. Si cerramos antes del viernes, podremos reemplazar el 63% del suministro actual sin detener operaciones. El director de operaciones parpadeó, mudo. ¿Cómo? Empezó uno de los accionistas, un hombre anciano de voz seca. ¿Cómo consiguió que aceptaran negociar con una empresa en este estado? Por primera vez, el presidente dejó de mirar documentos y alzó la vista hacia él. «Porque no negocié como una empresa en este estado», respondió. La frase cayó en la sala con la contundencia de una cuchilla. Negocié como lo que soy. Nadie fue lo bastante insensato para pedirle que lo explicara. No hacía falta. Todos conocían el apellido que llevaba. Todos sabían lo que significaba pertenecer a aquella familia, ser su heredero único, su pieza más valiosa, el hombre al que se le había enseñado desde niño que el poder no consistía en conservar lo que existía, sino en decidir qué merecía seguir existiendo. El director financiero retomó la palabra con cautela. Incluso si logramos contener la deuda y reducir costos operativos, seguimos teniendo el problema del valor bursátil. El mercado ya da por hecho que la compañía será desmembrada. Los rumores sobre una absorción completa no han hecho más que... Los rumores fueron útiles, lo interrumpió él. Necesitaba que el mercado creyera que estábamos demasiado débiles para resistir una adquisición hostil. Hubo un silencio absoluto. ¿Fue intencional?, preguntó uno de los accionistas, incrédulo. Yuta entrelazó las manos sobre la mesa. Durante años, esta empresa sobrevivió inflando su tamaño, ocultando pérdidas y alimentando una estructura podrida. Si yo hubiese anunciado mi entrada prometiendo estabilidad, los acreedores habrían endurecido sus condiciones, los competidores habrían blindado sus posiciones y los viejos socios habrían empezado a negociar en mi contra antes de que pudiera tocar una sola pieza del tablero. Necesitaba que todos ustedes parecieran desesperados. Necesitaba que el mercado oliera a sangre. Necesitaba que nuestros enemigos se acercaran lo suficiente para mostrarme dónde estaban sus manos. Nadie se movió. El hombre deslizó entonces un último dossier al centro de la mesa. Esta vez no era una carpeta de emergencia, sino un plan. Uno real. Reestructuración por fases. Venta controlada de activos improductivos. Fusión de divisiones tecnológicas bajo una sola dirección. Reducción drástica de cargos ejecutivos.
Renegociación de deuda con garantías cruzadas de un holding vinculado a mi linaje. Creación de una nueva unidad de investigación de materiales avanzados. Reingreso al mercado internacional a través de manufactura especializada, no de volumen. Sustitución de proveedores estratégicos. Blindaje jurídico de propiedad intelectual. Recompra silenciosa de acciones dispersas mediante terceros. Reposicionamiento de marca en un plazo de 18 meses. No era un salvavidas. Era una operación de guerra. Esta compañía no va a volver a ser lo que fue, dijo, con la misma calma de siempre. Lo que fue, la mató. Su tamaño, su soberbia, su burocracia, su complacencia. No voy a sostener un cadáver maquillado para satisfacer la nostalgia de un consejo que confundió crecimiento con invulnerabilidad. Su mirada se volvió aún más fría. Voy a destruir la estructura que la llevó a esta ruina y construir otra sobre sus restos. Más pequeña. Más brutal. Más rentable. Y completamente leal a una sola dirección. A la suya. Uno de los accionistas, un hombre que había formado parte del antiguo consejo desde antes de que él naciera, se atrevió a hablar con un deje de indignación. Con todo respeto, presidente, su plan exige una concentración de poder excesiva. El consejo todavía tiene voz en decisiones estratégicas de esta magnitud. No puede esperar que firmemos un cheque en blanco solo porque su familia. El golpe seco de una carpeta cerrándose lo hizo callar. No había sido un golpe fuerte. Ni teatral. Apenas un sonido breve. Pero bastó. Yuta lo observó en silencio durante 2 segundos eternos. No, dijo finalmente. Mi familia no es la razón por la que estoy sentado aquí. Se inclinó apenas hacia adelante. Estoy aquí porque ustedes convirtieron un corporativo de primer nivel en una estructura insolvente sostenida por favores, miedo y autoengaño. Porque cuando el mercado cambió, siguieron jugando a ser intocables. Porque ninguno tuvo la lucidez de cortar a tiempo, de ceder a tiempo o de reconstruir a tiempo. Y porque ahora, cuando la empresa solo sigue en pie por respiración asistida, pretenden hablarme de equilibrio de poder. Sus palabras no fueron más altas. Solo más nítidas. Más afiladas. Escúchenme bien. No necesito un cheque en blanco. Necesito que decidan si van a ser útiles o si debo considerar su salida dentro del costo de saneamiento. El anciano apretó la mandíbula, pero no respondió. Nadie respondió. Yuta volvió a recostarse en su asiento, impecable, imperturbable, como si no acabara de aplastar la última resistencia de la sala con una elegancia casi cruel. Antes de medianoche quiero las renuncias voluntarias de los cargos que he marcado en rojo, el borrador de renegociación con Kansai Trust, la lista depurada de personal clave que no puede tocarse durante la reestructuración y la convocatoria para los nuevos proveedores. Mañana a las 7 revisaré los avances. Si alguien no está preparado para trabajar al ritmo que esta empresa necesita para sobrevivir, puede marcharse ahora mismo. Nadie se levantó. Claro que no. Afuera, Tokio seguía extendiéndose bajo la tormenta como una bestia inmensa, indiferente a la caída de unos y al ascenso de otros. Dentro de la sala, en cambio, todos comprendieron la verdad con una claridad brutal. La compañía que conocían había muerto hacía mucho. Lo único que quedaba por ver era qué clase de monstruo nacería de sus cenizas bajo las manos de aquel hombre. Fin del capítulo.